Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora, en este hermoso día. Pues agradecerle, estar agradecido con el Señor primeramente por este hermoso privilegio que el Señor me regala de poder presentarme primeramente delante de Él y delante de ustedes para poder llevar la palabra del Señor a cada uno de ustedes a sus hogares y poder aprender día con día más. Le damos gracias al Señor porque nos ha regalado una oportunidad más, nos ha permitido que podamos abrir nuestros ojos y que podamos acercarnos más a Él y que podamos aprender mucho más de la palabra del Señor día con día. Acompáñame para, antes de dar inicio a esta enseñanza, a poderle dar gracias al Señor y pedirle que Él sea el que tome el control de este tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gracias, Señor, por este hermoso privilegio que tú nos das, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que por favor seas tú, Señor, en medio nuestro, Señor. Hoy nos quitamos de en medio, Señor, para que tú tomes el control, Señor, de este tiempo, de esta enseñanza, Señor. Y que sean, Señor, palabras nacidas de tu corazón, Señor, y no palabras de hombres, Señor. Y que esta palabra, Señor, pueda llegar, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, como les decía, pues vamos a dar inicio con esta enseñanza. Pues esta es la continuidad de ya otras enseñanzas. Semanas atrás los hermanos han estado viniendo dando el estudio acerca de los 7 espíritus del Señor. Pues en esta ocasión, pues a mí me ha tocado poderles exponer la palabra del Señor sobre el espíritu de poder. Que es una manifestación, no que el espíritu, no que sean, como les diría, no que sean diferentes espíritus en el Señor o que sean señores diferentes, no, simplemente son manifestaciones diferentes que se dan en el Señor y esas manifestaciones el Señor se las da a sus hijos, a sus siervos, conforme tenga el dispuesto cada persona, cada hermano en su corazón, ¿verdad? Amén. Entonces, pasemos rápidamente a la palabra donde describe estos 7 espíritus, que es en Isaías 11, 1 al 2. Dice la palabra del Señor: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Solo algo para resaltarles en este versículo, que tal vez ya lo han escuchado varias veces, pero es algo que dice aquí en el 2, y dice, y reposará sobre él. Aquí, como ya muchos sabemos, pues habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero a mí me llama bastante la atención aquí la palabra que dice reposará. Esa palabra significa, es una palabra que se dice que estará sobre, que es en el hebreo, no recuerdo bien qué número es, pero está en el hebreo que dice que significa sobre, que reposará sobre él, que estará en él, que está sobre él, ¿verdad? Entonces entendemos que el Señor en determinado momento hace descender de su espíritu, que es el mismo espíritu, como ya les dije, pero ese espíritu descenderá sobre sus hijos para un determinado, o sea, el espíritu del Señor lo hace descender sobre sus hijos para una determinada función. Y más adelante vamos a ver de lo que les estoy diciendo ahorita al principio, ¿verdad? De por qué es que les digo de que hace descender, tal vez muchos dirán, pero tal vez no sobre todos, pero sí es, por decirles algo, en personas específicas que el Señor hace descender su espíritu, que es del espíritu de poder, ¿verdad? Amén, que es del cual estamos hablando. Y solo vamos a ver unas definiciones de lo que es poder. Estas definiciones no tienen nada que ver con lo de la Biblia, pero son definiciones de un diccionario, ¿verdad? Y para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Según la palabra poder se define como tener la capacidad
o facultad de hacer determinada cosa. Estar en condiciones de hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida. Entonces, si nos damos cuenta, como les decía, este diccionario no es de la Biblia, pero es un diccionario común y corriente. Pero nos damos cuenta que el significado de poder, dice que se los vuelvo a leer, es estar en una condición de hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida. Entonces, como muchos conocemos, tal vez hemos escuchado esta palabra poder, pero tal vez en poder político, poder, no sé, pero si vamos a la palabra, entonces, ¿qué nos describe la palabra? La palabra nos describe que el Señor, nuestro Dios, es un Dios de lo imposible y que nosotros solo podemos hacer lo que es posible muchas veces, ¿verdad? Aún tal vez así a puras penas, ¿verdad? Pero nuestro Dios es un Dios de imposibles. Que nosotros hagamos lo que es posible y le dejemos a Él lo que es imposible para el hombre. Por eso dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y en la palabra podemos ver infinidad de historias y de muchas personas que experimentaron el poder del Señor y porque fueron mandados a la tierra con una determinada tarea. Amén. Sigamos avanzando. Dice, la palabra hebrea que se utiliza para poder, sí es del diccionario Strong. La palabra hebrea que se utiliza para poder es la número 1369. En el hebreo, geburah, y significa fuerza, literalmente. Puede ser literalmente la fuerza o figurativamente. Por implicación, valor, victoria, esfuerzo, fortaleza, fuerza, hazaña, hecho, poder, poderío, poderoso, potencia, potente, robusto y valiente. Entonces, si vemos y relacionamos todas estas palabras y todos estos significados a lo que dice la palabra, nos podemos dar cuenta que, como dice aquí, a veces es fuerza literalmente o figurativamente, ¿verdad? Entonces, pero si vemos, como por darles un ejemplo, si vemos la historia de David, cuando nadie quería ir a la batalla, ¿verdad? Que todos le temían a Goliat. Pero David, siendo un muchacho muy joven y por decirles algo, pues no corpulento ni nada, él decidió ir a pelear con Goliat. Él decidió ir a pelear con Goliat y ni aún los que eran en realidad soldados, eran del ejército ¿cómo se llama? De los que estaban peleando con Goliat, no se atrevía porque decían de que miraban que era un hombre que era demasiado corpulento, era demasiado fuerte. Pero podemos ver aquí que en determinado momento el Espíritu del Señor descendió sobre David. ¿Para qué? Para poder libertar. Entonces, David, por decirles algo, David en determinado momento fue como un libertador. ¿Por qué? Porque descendió el Espíritu del Señor, el Espíritu de poder sobre él. Y vemos aquí que es el valentía. Entonces, no solamente en fuerza, ¿verdad? Sino que el Señor descendió el Espíritu de poder descendió en David y provocó en él valentía. Pero no solo valentía, porque David decía que él sabía que el Dios de los ejércitos estaba con él y que él peleaba por él. Entonces, nos podemos dar cuenta la manifestación del Señor en David. Pero sigamos viendo acá, veamos lo que dice Proverbios 20:29. Dice la palabra del Señor:
La gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo del Espíritu? A ver. Si nos podemos dar cuenta al principio cuando les mencionaba los versículos de Isaías, si nos podemos ver detenidamente, cada espíritu están en parejas, ¿verdad? Entonces, a mí me llamó bastante la atención porque dice espíritu de consejo y de poder. Entonces, veamos qué es lo que dice acá en Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. Entonces, para poder, debemos de llegar a un, como les dijera, como un conocimiento. Por eso es que dice que la honra de los ancianos es sus canas. ¿Y por qué está el espíritu de consejo y de poder como pareja? Entonces tiene una relación bastante cercana, que la fuerza de un joven depende valga la redundancia, de su juventud, ¿verdad? Y la sabiduría de un anciano son sus canas, o sea, la honra de los ancianos son sus canas, ¿verdad? Entonces va bastante relacionado a esto. Pero vayamos más adelante, ¿qué es lo que dice Éxodo 9, 1 al 7? Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Acá el Señor hablándole a Faraón por medio de Moisés, diciéndole que dejara ir al pueblo de Israel para que ellos le pudieran servir, ¿verdad? Y el Señor fijó un plazo, dice, y el Señor fijó un plazo definido, diciendo, mañana el Señor hará esto en la tierra. Dice el 6, y el Señor hizo esto al día siguiente, y perecieron todos los ganados de Egipto, pero de los ganados de los hijos de Israel ni un solo animal murió. Y Faraón envió a ver, he aquí, ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces, acá podemos notar algo, que muchas veces el endurecimiento de nuestros corazones va a evitar que nosotros podamos percibir o por si fuera bien, ¿verdad? Que el Espíritu del Señor venga sobre nosotros. Porque por eso dice la palabra del Señor, ¿qué relación tiene las tinieblas con la luz? Entonces, si nosotros endurecemos nuestro corazón, ¿cómo el Espíritu del Señor va a descender sobre nosotros y que nosotros seamos usados como vasos? Entonces no se va a poder. Entonces esta es una de las razones y debemos de tener cuidado. Por eso dice la palabra que debemos de mantenernos fervientes en el Espíritu. Dice la palabra del Señor que debemos mantenernos fervientes en el Espíritu. A eso nos llama el Señor, a que debemos de estar activos. Debe estar activo, debe estar encendida la llama del fuego del Espíritu del Señor en nosotros para que pueda suceder eso. Porque no puede, como le digo, no puede. ¿Saben cómo es esto? Ustedes no sé si alguna vez hicieron un experimento con el agua y el aceite, ¿verdad? El aceite es demasiado pesado. Perdón, el aceite y el agua no se mezclan. Si usted echa un vaso y el aceite en un vaso de agua, el aceite y el agua no se mezclan. Si se da cuenta, hay un momento en el que los dos se quedan divididos. O sea, por decirles algo, pues no es compatible. E igualmente, es el Espíritu del Señor en nosotros. Porque si nosotros estamos endurecidos en nuestro corazón, nuestro pensamiento está en otras cosas que no sean las del Señor, el Espíritu del Señor no puede descender sobre nosotros, no puede reposar en nosotros, como lo dice la palabra del Señor.
Y sigamos leyendo, que dice Éxodo 9:15 al 16. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Entonces, aquí hemos definido lo que les decía al principio, les decía hace un momento, de que a causa del corazón de Faraón, el corazón de Faraón se endureció y eso no lo dejaba ver el poder del Señor, que el Señor era capaz de hacer todo lo que estaba mandando a decir con Moisés, pero Faraón no lo veía de esa manera. Faraón estaba envuelto, estaba perdido en sus propios pensamientos, ¿verdad? Él no se imaginó que el poder del Señor es un gran poder, ahí sí que le podría llamar infinito, ¿verdad? Que por eso que él dice que él es el alfa y la omega, ¿verdad? Entonces, veamos que dice Hechos 8, 9 y 10. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Ojo, entonces aquí nos podemos dar cuenta. Leamos otra vez lo que dice acá. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Entonces debemos de tener cuidado. No podemos mezclar cosas y eso es lo que ha pasado mucho en el transcurrir del tiempo. Muchas personas, porque como les dijera, muchas personas como seres humanos, a veces nosotros queremos las cosas demasiado fácil y muchas personas recurren a la magia, a todo eso de las cartas, el tarot, no sé qué otra cosa, no sé cómo es que se llaman esas cosas, pero acuden a la oscuridad, confundiendo las cosas divinas con el Señor. Incluso hay una que se llama magia blanca, creo que se llama, que dicen que no es malo, ¿verdad? Entonces la gente es confundida a causa de eso. Y esto es lo que este hombre hacía, ¿verdad? Este Simón, que confundía a la gente diciendo que era un hombre poderoso, pero todo eso era basado a magia, que no tenía nada que ver con el Señor, pues no tenía nada que ver con el Espíritu del Señor. Y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención, diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Mire pues, hasta dónde llegaba la gente que venían y le llamaban: este es el que le llaman el gran poder de Dios. Pero como muchos ya sabemos, ¿verdad?, que el enemigo es imitador y siempre va a querer venir a imitar, el poder del Señor. Pero para que nosotros vayamos conociendo de qué manera trabaja en realidad el poder del Señor, en qué manera trabaja el Espíritu del Señor, y para que no podamos ser nosotros confundidos con engaños y con cosas, palabrerías, ¿verdad? Y que no seamos confundidos, porque por eso dice la palabra del Señor que por falta de conocimiento perece su pueblo. Entonces debemos de poner bastante atención a lo que la palabra nos dice, ¿verdad?, para que no seamos engañados. Entonces dice: prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Amén. Entonces vayamos a Jueces. Y ya muchos conocen la historia de Sansón, ¿verdad? Pero a este sí le podemos llamar el gran poder de Dios, porque acá en la palabra lo describe, que el Espíritu del Señor descendía sobre Sansón manifestado en una gran fuerza. Si podemos ver la diferencia, como en David, le podría decir que en David se manifestó de dos maneras: en una gran fuerza, y entró el Espíritu del Señor en él
dándole valentía, dándole un espíritu de valentía, un espíritu de valor para que él pudiera ir a pelear con Goliat. Pero vamos acá con Sansón, vemos que el Espíritu del Señor se manifiesta de una manera diferente. O sea, se manifiesta en forma de fuerza, pero solo se manifestó en fuerza. Pero si vemos Sansón, vemos todo el transcurso de la historia de Sansón, en un momento Sansón se olvidó del Señor porque se dejó guiar por sus pensamientos humanos y fue cuando falló, ¿verdad? Pero veamos, ¿qué dice Jueces 14, 5 al 6? Y Sansón descendió a Timat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timat. Y he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Pongamos atención en lo que dice aquí. Dice que un león joven venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. O sea, nos podemos dar cuenta que la manifestación del Señor en él se manifestaba de forma como en una gran fuerza, como lo decía el diccionario, es literal o figurativamente, pero en esta ocasión la fuerza se manifestaba literalmente en Sansón. El Espíritu del Señor descendía sobre Sansón y eso hacía que él tuviera fuerza, por decirles algo, va sobrenatural. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó, como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Si vemos más atrás, Sansón, él había sido llamado para ser libertador de Israel también, pero él se desvía de su camino, pero es por lo mismo que le pasó a Faraón. Sansón también endurece su corazón, prefiere darle cabida a las pasiones de la carne y no a lo que el Señor lo había llamado. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces tal vez podemos decir que el Señor el Espíritu del Señor se manifiesta en nosotros dándonos un don de sanidad o dándonos un don de sanidad. Oramos por una persona, pero el Espíritu del Señor desciende sobre nosotros, esa persona sana. Entonces, es manifestado el poder, el Espíritu de poder del Señor sobre nosotros, pero muchas veces hay muchas personas que ya no le quieren dar la gloria al Señor, sino que dicen que dicen por mi mano o por mí fue que esa persona fue sanada. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque esto es lo que le pasa a Sansón, porque Sansón él creía que él era, que porque él debía de tener esa gran fuerza, y se olvidó completamente del Señor. Se olvidó que el Señor era el que ponía de su espíritu en él para que él tuviera ese enorme poder. Jueces 15, 12 al 15. Y ellos le dijeron: hemos descendido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les dijo: juradme que no me mataréis. Ellos le respondieron: no, sino que ataremos bien tu entrega y te entregaremos en sus manos. Ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Dice el 14: al llegar él a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino. Oiga, pues aquí vemos nuevamente, dice: al llegar él a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Entonces volvió a descender el Espíritu del Señor con poder para que Sansón pudiera librarse de la condición donde él estaba. Y vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos, y halló una quijada de asno fresca aún, y extendió su mano, la tomó y mató a 1000 hombres con ellas.
Bueno, ya nos podemos imaginar, ¿verdad? Solo pongámonos a imaginar qué poder el de ese hombre para poder matar a 1000 hombres solo con una quijada de un asno. Entonces, pero algo bien importante, para que esto pueda suceder, no debe faltar en nosotros la fe. Porque, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza y le dijeras a esa montaña que se eche para allá, es de cierto, esa montaña se echara para allá. Entonces, no es solo cuestión de que veamos y nos pongamos así, sino que debe haber fe en nosotros para que eso pueda suceder. Debemos de creerle al Señor, en realidad debemos de creerle al Señor para que el Espíritu del Señor venga sobre nosotros. Amén. Y sigamos avanzando. Dice el Jueces 16 y 19 al 20. Y aquí sigue narrando cuando Sansón se enamoró de Dalila, y la historia atrás usted la conoce, pero nosotros nos vamos a pasar hasta el 19, donde dice, y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó a llamar a un hombre que le rasurara las 7 trenzas. Entonces, eso es lo que les decía. No debemos de satisfacer las necesidades de nuestra carne, descuidar lo que el Señor ha puesto en nosotros, porque el Espíritu del Señor estaba sobre Sansón, venía sobre Sansón el Espíritu del Señor, pero él, por dar rienda suelta a los deleites de su carne, él se olvidó del Señor, dejó a un lado al Señor, su corazón se endureció. Entonces veamos lo que pasó. Y un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque es como aquel dicho que dice, tanto va el agua al cántaro que hasta que se arrebalsa, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado, debemos de apreciar, sinceramente debemos de apreciar lo que el Señor nos ha regalado, lo que el Señor nos está por regalar. No debemos de descuidar por cosas que no nos ayudan a bien a nosotros, ¿verdad? Veamos lo que dice 1 Samuel 10, 6 y 7. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Entonces, si vemos acá detenidamente la palabra y dice que entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Entonces, ¿qué es lo que provoca el Espíritu, el Señor en nosotros, el Espíritu de poder? Hace que nosotros cambiemos y que tal vez decírselo de alguna manera, de que podamos desechar a ese hombre viejo y nos vuelve a transformar, o por decirles algo, nos da un nivel nuevo, por decirles algo. Y cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Amén. Y solo leamos acá lo que dice Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, también del griego. Entonces nos podemos dar cuenta, de esta manera nosotros podemos manifestar el poder de Dios. Porque dice, miren lo que dice en Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios. No dice es poder de Dios, es el poder de Dios
para la salvación de todos. Entonces, cuando nosotros podemos verlo de esta manera, cuando nosotros exponemos la palabra del Señor, eso lo podemos llamar como poder de Dios, porque es la palabra, el Señor es la palabra, y todo lo relacionado con la palabra es el Señor. Entonces, no siempre la manifestación del Señor puede ser por medio de cosas literales, sino que por medio de la palabra que nosotros entregamos, estamos manifestando el poder de Dios en nosotros, porque esa palabra va a traer un cambio, va a ser un cambio en alguna persona, va a transformar a otra persona. Entonces le podemos llamar como el poder de Dios, que eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? No me estoy inventando nada, sino que eso es lo que dice acá, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos, el que cree, del judío primeramente y también del griego. Veamos lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces va relacionado con el Romanos 1:16, porque por eso dice, el Evangelio es poder de Dios. Entonces, para que sean salvos los judíos y también los griegos, dice. Y acá dice que les seremos testigos en Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces nos podemos dar cuenta, podemos ver que la palabra es clara y nos dice que no solamente las manifestaciones sobrenaturales, por llamarles de esa manera, es donde se está manifestando el poder de Dios, sino que también es lo que nosotros entregamos. Por eso les decía que va relacionado consejo y de poder. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a entregar? ¿Qué entregamos? ¿De qué manera lo entregamos? Entonces ya estamos manifestando nosotros, ya estamos manifestando en nosotros el poder de Dios. Ya estamos manifestando el poder de su Espíritu. Cuando le presentamos a una persona la salvación, cuando le presentamos a alguien, ¿verdad? Al Señor, ya estamos nosotros manifestando el poder del Señor en nosotros. Amén. Sigamos leyendo. Veamos qué dice Lucas 5:17-20. Y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Oiga, pues, eso es lo que les decía, que se manifiesta de muchas formas el poder del Señor para libertar, para sanar, para poder transformar a otra persona. Que eso era lo que quería hacer, lo que el Señor con Faraón, ¿verdad? Quería que dejara a su pueblo libre, y por medio de su palabra, pero él no quiso. Entonces, acá vemos lo que dice la palabra en Lucas. Y un día que le estabas enseñando, había ahí sentado algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y he aquí, unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico, y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, vemos otra manifestación. Como les digo, esta manifestación del Señor, llamémosle como en esta faceta, por decirles algo, ¿verdad? Trae infinidad de cosas en ella, porque produce, mire,
perdón, produce sanidad, produce libertad. Lucas 8, 43 al 46. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo: y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque me di cuenta que de mí había salido poder. Entonces, muchas veces debemos de acercarnos, debemos de confiar en el Señor. Y como les digo, sobre todo debemos de tener fe y acercarnos a Él para que pueda descender ese poder en nosotros. Porque esto fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer se acercó por detrás. Ella confiaba en su corazón de que si tan solo tocaba el manto del Señor, ella sanaría. Y esto es lo que hace el Espíritu del Señor. Porque por eso el Señor Jesucristo dice, miren el 46 dice: pero Jesús dijo: alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Veamos lo que dice Romanos 1:16. No, perdón. Efesios 3:14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Amén. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces lo que debemos de buscar es primeramente fortalecer el hombre interior en nosotros. Y seguido, para que habite Cristo por la fe en vosotros, para que puedan ser manifestados. Porque tal vez para que puedan ser manifestadas las diferentes facetas del Señor en nosotros. Porque tal vez me dirán: sí, pero yo entrego la palabra, yo predico esto, pero ¿por qué no dejar que el Espíritu del Señor se haga manifiesto en nosotros de diferentes formas? Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez anhelaron poder que el Señor les pueda dar un don de sanidad. Al menos yo sí. Yo he deseado en mi corazón que el Señor pueda traer sobre mí algún don de sanidad, ¿verdad? Pero no para la gloria mía, sino que para la gloria del Señor, para poder manifestar el poder del Señor, para poder dar testimonio del poder del Señor, que esa es una de las maneras de poder testificar el poder del Señor manifestado en nosotros y que se manifieste en las personas, ¿verdad? Amén. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, eso es para que sea manifestado el poder de Cristo en ellos y para la gloria para Él, lo que les decía, ¿verdad? Veamos qué es lo que dice 1 Corintios 2, 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces nos podemos dar cuenta de que debemos de tener cierta, ¿cómo le podría llamar? Como por decirles cierto nivel. Debemos de hacer las cosas que el Espíritu nos manda. Debemos de menguar. Nosotros, para que esto suceda, debe menguar nuestro yo, debe menguar el hombre, ahí sí que el hombre carnal, ¿verdad? Para que pueda descender y reposar el Espíritu del Señor en nosotros. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto fue lo que le pasó a Faraón. Veamos esto fue lo que le pasó a Faraón. Regresemos unos versículos antes. Esto fue porque Faraón estaba en su carne, él no discernió, él no entendió que el Señor le estaba, por decirles algo, ¿verdad? El Señor se lo estaba pidiendo de buena manera, porque el Señor no quería manifestar su poder en él, no quería poner su ira en él. Y al final el Señor tuvo que demostrar su poder y hizo descender las plagas, ¿verdad? Pero ya fue demasiado tarde porque Faraón no supo discernir porque él no estaba en el Espíritu, ¿verdad? Ahí sí que él pensaba como en su carne. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Amén. 1 Corintios 2, 12 al 16. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Segunda de Pedro 3, 17 al 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿a qué nos manda? A que nosotros nos podamos llenar más de la palabra y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que todas estas cosas sean manifestadas, porque imagínense que no sepamos. Entonces, ¿cómo pretendemos que se nos sea manifiesto? Si no entendemos lo que el Señor quiere para con nosotros. Desde cierta manera, de cierto punto de vista, debemos de entender qué es lo que el Señor quiere con nosotros, para con nosotros, perdón. Entonces debemos de poner los pies sobre la tierra y debemos de llenarnos del conocimiento del Señor y debemos de llenarnos del Señor sobre todas las cosas, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, espero haberles dejado lo más claro posible de lo que significa la manifestación del poder o el espíritu de poder del Señor en nosotros, ¿verdad? Y un ejemplo bastante claro también podemos verlo así rápidamente, es el de Elías, cuando le ora al Señor y le dice que no llueva. Vemos una manifestación
del poder del Señor en Elías, usando a Elías. Amén. Entonces, solo para dejarles un poquito más claro, es de el espíritu del poder solo se manifiesta cuando Dios lo dispone. Entonces, es solo cuando el Señor ve los corazones de cada quien. Por eso que dice la palabra del Señor, Él es el que escudriña el corazón del hombre. Entonces Él ve las intenciones de cada uno, y conforme a eso el Señor se va a hacer manifestar de su espíritu en nosotros, en sus diferentes, llamémosle de esta manera, en sus diferentes facetas, ¿verdad? Amén. Entonces quisiera darle las gracias, hermano y amigo, pues que tal vez nos sintonizaron en esta hora, esperando pues de que esta palabra les sea de alimento espiritual primeramente, ¿verdad? Y que por la misericordia del Señor pues hayamos comprendido de una buena manera, y de que hayamos entendido el punto que el Señor nos quería dar a conocer el día de hoy. Amén. Solo acompáñenme a orar para poder despedirlos, ¿verdad? Y de que el Señor quede con ustedes y que el Señor les bendiga. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos diste en esta hora de poder exponer tu palabra, Señor, y esperando, Señor, que tu palabra llegue, Señor, a aquellos que tenga que llegar, Padre. En el nombre de Jesús te pido que tú bendigas, Señor, a cada siervo, a cada hermano, Señor, a cada amigo que nos han sintonizado, Señor, en esta hora, y que sea tú, Señor, el que les revele, Padre, esa manifestación, Señor, de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Y que el Señor les bendiga, hermano, y nos vemos en una próxima. Amén.